Saludos, yo soy Nicole Espejo y abrimos nueva vez una conversación sobre el conflicto ruso-ucraniano, pero desde la perspectiva humanitaria. Como usualmente hacemos, refrescamos los datos que tenemos hasta el momento y volvemos de una vez con Flor Rojas, la especialista que nos acompaña en este tema. Casi 5 millones de personas refugiadas han huido a países vecinos desde el 24 de febrero y la cifra continúa en aumento. Datos actualizados al 18 de abril 2022 detallan que los movimientos de los refugiados ucranianos hacia países cercanos avanzan de la siguiente forma. Más de 2.700.000 se encuentran en Polonia, 743.000 en Rumanía, 523.000 en Moldavia, 460.000 en Hungría, 337.000 en Eslovaquia y más de 23.000 en Bielorrusia. Se calcula que más de 522.000 personas se han refugiado en territorio ruso, al margen de las 105.000 que ya se movieron con este mismo destino desde Donetsk y Lugansk. Además de los refugiados que buscan protección en otros países, hay al menos 7.1 millones de desplazados internos. Según los cálculos de ACNUR, unos 13 millones de personas en Ucrania están atrapadas en áreas afectadas por las hostilidades y no pueden escapar debido, entre otras razones, a la destrucción de carreteras y caminos. Bien, luego de esta actualización entramos de lleno con Flor, que creo que ya no la tengo que presentar. Conocemos que tiene una larga trayectoria trabajando temas migratorios no solo en República Dominicana, que si la pongo a mencionar los países en los que ha trabajado, no terminamos hoy prácticamente. Pero bienvenida, Flor. Hablamos hoy de la Cruz Roja Internacional, ¿cierto? Así es, Nicole. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de la Cruz Roja Internacional, a mí me llama la atención que a partir de la creación de esa institución es que comienza el desarrollo como del servicio humanístico. Si nosotros tuviéramos que definir detalles que marcaron la creación de la Cruz Roja Internacional, ¿cuáles serían? Porque no vamos a decir la historia completa. Claro. Es importante tomar en cuenta que la Cruz Roja Internacional nace en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, y es, junto con otros organismos nacionales de la Cruz Roja, es la entidad más grande del mundo que agrupa, ¿no?, esa institución humanitaria a nivel de todo el planeta, digamos. Y en ese sentido, la Cruz Roja Internacional tiene un rol importantísimo. Primero fue creada mirando no solamente el tema de las víctimas, las personas más bien, involucradas dentro de conflictos armados y guerras, sino también para auxiliar a las víctimas de desastres naturales. Y real y efectivamente el rol de la Cruz Roja Internacional como un organismo independiente ha permitido un montón de apoyo a las personas en medio de conflictos armados y de guerras, ¿no? Ese rol que tiene la Cruz Roja Internacional se suma también conjuntamente con lo que es fortalecer y promover el derecho internacional humanitario, que viene a su vez formado por una serie de convenciones como la Convención de Ginebra y otros protocolos adicionales que fueron apareciendo y suscribiéndose posteriormente. Entonces, como consecuencia de esto, la promoción del derecho internacional humanitario en el marco de los que son los conflictos bélicos es muy importante, muy importante. Yo creo que si no es esa la respuesta a mi pregunta, va muy de la mano, porque yo tengo aquí anotado que ese rol de la Cruz Roja, ellos trabajan ayudando a las personas afectadas por el conflicto, pero también promueven las leyes de la guerra. Entonces, cuando a uno le hablan de guerra y de leyes, me surge la pregunta, ¿cuáles son esas leyes que protegen en medio de un conflicto como ese? Sí, en realidad lo que trata este rol dentro de lo que es el marco de las responsabilidades de la Cruz Roja Internacional
es que exista un equilibrio entre lo que es una guerra, digamos, legítima. No es una palabra que no me gusta, pero vaya, se usa el término una guerra legítima, es decir, una guerra ya establecida, sí, una guerra que ya se sabe, que hay, cada parte tiene sus razones, ¿no? Y la protección de aquellas personas que no están vinculadas con el conflicto, pero que sufren las consecuencias del conflicto. Entonces, la Cruz Roja Internacional, dentro de ese rol de asegurarse, ¿no?, que en medio de la guerra hay también protección en favor de las personas civiles que no están vinculadas con el conflicto. Y creo que son posiciones a veces un poco difícil de entender, porque uno dice, bueno, sí, pero ¿por qué tú estás también de alguna manera legitimando el conflicto? En medio no es legitimación, pero es asegurarse dentro de sus responsabilidades, de su mandato, que haya esa distinción. Ahora, es interesante ver el rol de la Cruz Roja Internacional, diferente a otros organismos internacionales que son de ayuda o de protección o de asistencia. En este caso tiene mucho que ver con el tema de protección a las personas armadas, o sea, quienes están sí armados, de las Fuerzas Armadas de cualquiera de las partes en el conflicto, proteger de que estas personas no vayan a sufrir violaciones de derechos humanos más allá del hecho mismo de participar en el conflicto. La protección también incluye los civiles que no están involucrados en el conflicto. La protección de los prisioneros de guerra, por ejemplo, ahora, para citar un ejemplo, en el caso de Ucrania y Rusia, se discute intercambio de prisioneros de guerra y participa la Cruz Roja Internacional para garantizar que ese proceso de intercambio de prisioneros de guerra se haga en un marco de respeto a la dignidad humana. Igualmente, para la protección de miembros de las Fuerzas Armadas que están en el conflicto bélico, pero a nivel marítimo. Entonces, la protección de esas personas. Es decir, que ese rol que ocupa la Cruz Roja Internacional va más allá y tiene dentro de su mandato neutral, no involucrado con ninguna de las partes, de ir donde ambas partes en conflicto y decir, ojo, tú tienes que respetar el derecho de esas personas que están armadas y están participando en la guerra. O sea, tú no puedes torturarlo o tú no puedes dejarlo sin alimentos y sin agua. Tú no, o sea, hay límites de conciencia humana. Hay límites al trato que se le debe dar a un soldado aun cuando sea tu oponente. Y en eso es que consiste justamente el rol de la Cruz Roja Internacional. Y yo lo digo con palabras muy sencillas porque creo que es importante que la gente sepa que también aquellos soldados, hombres y mujeres que están armados, que están dentro del conflicto, tienen derechos fundamentales que deben ser respetados. Y el hecho de que estén armados no significa que pueden ser objeto de violaciones en sus derechos fundamentales. La Cruz Roja Internacional tiene presencia en Ucrania desde el 2014. Es reciente, pero tengo entendido que es una de las sedes más grandes que tiene la Cruz Roja en el mundo. ¿Por qué, sin haber un conflicto necesariamente, instalar una sede de esa magnitud en Ucrania, que hoy nosotros vemos en ese tipo de situación? ¿Tiene una posición estratégica a nivel geográfico o qué podría ser? En realidad hay que recordar que el conflicto en Ucrania no empezó hace 5 semanas, empezó ya desde el 2014. Justamente. Exactamente. Y la presencia de la Cruz Roja Nacional en Ucrania, como en todas partes del mundo, existe una Cruz Roja Nacional que a su vez
está interconectada con la Cruz Roja Internacional. Entonces, la Cruz Roja Internacional ha considerado que el caso de Ucrania es uno de los 10 países en el mundo donde el conflicto es más grave. Y eso exige entonces un personal enorme, son más de 600 personas que trabajan para la Cruz Roja Internacional en Ucrania actualmente. Y provee asistencia, no solamente como mencionábamos anteriormente, sino atención en los hospitales para aquellas personas que han sido heridas y se encuentran en los hospitales como consecuencia de la guerra. Y también atendiendo a aquellos prisioneros que se encuentran, están también en guerra, que han sido armados, pero que han sido detenidos y se encuentran en prisión. Y la Cruz Roja Internacional entonces supervisa el tratamiento y el respeto a la dignidad humana de esos prisioneros que se encuentran dentro de los países en guerra en este caso, ¿no? Ya que hablamos... Tanto de un lado como de otro, tanto en Rusia como en Ucrania. Ya que nosotros hablamos de prisioneros, ¿cómo da la Cruz Roja Internacional protección específicamente a los heridos, a los enfermos, a los prisioneros que usted mencionaba? Todo el tipo de categorías que surgen a nivel humanitario en este tipo de situaciones. Cumple dos roles interesantes y es importante tomarlo en cuenta. Por un lado, el rol de proveer la asistencia, es decir, suministro de medicamentos en los hospitales. Pero yo creo que el rol de la protección a las personas, su dignidad humana, viene fundamentalmente del punto de vista de la asistencia humanitaria, asegurándose de que los derechos de esos prisioneros o de esos enfermos no sean violados. Es decir, acceso a ese servicio de salud en los hospitales, que no haya discriminación por el hecho de ser parte de los combatientes, o que también los que están presos debido a que han sido combatientes, sus derechos fundamentales sean también respetados. O sea, hay dos partes, el componente de protección por razones humanitarias, el componente de ayuda en los alimentos básicos, servicios de salud y de atención en razón de la situación que están viviendo en medio del conflicto. Entendido, Flor, gracias por todo eso. Yo creo que a todos nos queda más que claro que al final la función y el rol de la Cruz Roja Internacional nos ve a todos como ciudadanos del mundo sin un interés o sin otro. O sea, nosotros somos humanos y punto, y por eso tenemos derecho a la atención y a esa provisión de servicios humanos que son vitales. Muchísimas gracias por su atención hasta este momento. Nosotros continuaremos la conversación en otra ocasión.